Lo cierto es que en este caso hay más preguntas y teorías que certezas. La teoría más oficial, la que maneja la policía, es que los 5 se equivocaron de desvío al volver de Chico a Yuba y acabaron en el Parque Nacional de Plumas. Allí su coche se varó en la nieve y quizás se pusieran nerviosos y no supieran qué hacer. Quizás tuvieron algún problema psicológico que les impidió pensar, por lo que acabaron internándose en el bosque y llegando a la cabaña que estaba cerca del coche de Madruga. Fue allí donde Ted murió de frío y hambre, lo que hizo salir a Madruga, Sterling y Wet, que acabaron muriendo en la nieve. Seguramente, Matthias, acostumbrado a dar largos paseos por la mañana, muriera también de hipotermia, varios kilómetros más adelante que los otros chicos. Y esto, sumado a la temporada de nieve y el deshielo, hizo que no se encontrara el cuerpo. Por supuesto, esta teoría no explica por qué los chicos no comieron y se calentaron en la cabaña, por qué salieron de allí sin abrigarse, por qué no pidieron ayuda, o por qué Matthias saldría de allí teniendo en cuenta que apenas veía la nieve. La segunda teoría la deslizó Mabel, madre de Jack Madruga, y es que alguien les obligara a subir esa montaña. Hubo una fuerza que los hizo subir allí. No habrían huido al bosque como un montón de codornices. Sabemos muy bien que alguien los obligó a hacerlo. No podemos imaginar a alguien aprovechándose de esos 5 hombres, pero sabemos que alguien debió de haberlo hecho. El padre de Gary cree que después de obligar a los chicos a ir a aquella cabaña, un lugar apartado que no encontrarían, los tuvieron presos jugando con ellos, torturándolos de alguna forma, sin dejarlos comer o abrigarse. Es la única explicación que encuentra que Ted se muriera de hambre e hipotermia y que su hijo Gary ni siquiera encendiese una fogata y que Sterling, Madruga y Wet se arriesgaran a salir a la nieve. Cree que alguien les retuvo, que los chicos huían de ellos. Esto encajaría también con el testimonio de Jones, que había visto a los jóvenes junto a una mujer y a un bebé, y con el reloj de pulsera de dueño desconocido que se encontró en la cabaña junto a las alhajas de Ted. Sin embargo, la policía no encontró signos de violencia, de juego sucio, de ataduras o de cualquier tipo de marca que indicara que alguien más que estuvo en la cabaña con ellos les hiciera daño. Todos los chicos habían muerto por consecuencias del hambre o del frío, aunque esto no descarta que pudieran ser manipulados psicológicamente sin ningún tipo de ataque físico por otra persona. La tercera teoría es la que apoya la familia de Ted Weir. Creen que el día del partido los chicos vieron algo que no debían ver, posiblemente en el aparcamiento, y por ello alguien les persiguió hasta que acabaron perdidos en el Parque Nacional de Plumas, donde muy alertados ya no supieron sobrevivir pese a las facilidades. Sin embargo, aunque los investigadores no descartan esta teoría, no entienden de qué podían estar huyendo los chicos. Nunca encontraron nada que se relacionase con esto. Hay además algunas teorías no oficiales, pero de las que se ha hablado mucho en internet durante los últimos años, sobre todo a raíz de que en el año 2017 se estrenara la película del Ritual, una cinta de terror que cuenta la historia de 5 amigos con diferentes problemas de salud que van muriendo poco a poco tras perderse en un bosque. Y que sí, tiene bastantes similitudes con el caso de los 5 de Yuba. Así que os vamos a comentar algunas de esas teorías no oficiales. Muchos teóricos de internet de este tipo de desapariciones han centrado el foco en el único miembro que sigue desaparecido del grupo, Gary Matthias. No solo porque nunca se ha sabido nada más de él, sino porque también era el único de los chicos que tenía un historial violento, de paranoias y de problemas de agresividad.
Hay quienes apuntan a que Gary, por la falta de su medicación, pudiera tener unas alucinaciones en el camino de vuelta del partido. Algo así como que alguien estuviera persiguiéndolos. De esta forma pudo convencer a los chicos para que huyeran hacia el Parque Nacional de Plumas y se escondieran en esa cabaña. Incluso apuntan a que fue él mismo el que durante esas entre 8 y 13 semanas en las que estuvieron en la cabaña vivos, no dejó que los otros comieran. Quizás porque al estar tanto tiempo sin tomarse su medicación para la esquizofrenia, pudiera haber tenido brotes violentos con los que hubiera impedido que nadie más comiera. Y quizás por eso Sterling, Jackie y Madruga escaparon de forma precipitada y se arriesgaron a salir de la cabaña, pese a que no conocían el terreno y a que hacía un frío terrible. Esto encaja con que solo 36 latas de comida de la cabaña estuvieran abiertas y con que se hubiera destapado con un abrelatas militar como el que Mazayas tenía. Sin embargo, aunque muchas piezas pueden encajar, hay algunas que hacen dudar. Para empezar, es casi imposible que Mazayas tuviera un brote de vuelta a casa, porque se había tomado su medicación esa mañana y no le tocaba hasta la noche siguiente. Además, tanto su padre como su médico confirmaron que llevaba más de 2 años sin sufrir un solo brote. Y por otro lado, hay que recordar que Mazayas no era ni de lejos el más fuerte del grupo. No solo no veía bien, es que los demás eran más grandes y más fuertes que él, y Madruga tenía incluso experiencia en combate. ¿Por qué no se habrían enfrentado a él? La segunda teoría no oficial es que uno de los miembros del grupo hubiera podido manipular a los otros para ir hasta la cabaña. Sin embargo, ninguno de ellos tenía realmente la capacidad de manipular a los otros. Además de que no hay un móvil. ¿Para qué iba a querer hacer eso? ¿Por qué querría ir a la nieve si a ninguno de los 5 les gustaba? En todo caso, encajaría más que una persona externa les hubiera manipulado a los 5, como hemos dicho antes, que alguien les hubiera llevado a hacerlo. Y la tercera y última teoría que circula por internet es que solo hay una explicación posible para todo esto. Que los 5 de Yuba lo hubieran planeado todo para quitarse la vida todos juntos. Sin embargo, esto no cuadra con la personalidad de los chicos. Eran alegres, vitales, empáticos, tenían buenas familias, parejas, trabajos y sobre todo, al día siguiente tenían un partido de baloncesto importante que los tenía ilusionadísimos, tanto como para dejar su ropa preparada desde el día anterior. ¿Por qué se quitarían la vida? Y en caso de hacerlo, ¿por qué elegir una forma tan horrible de hacerlo? ¿Muriendo de hambre y de frío tras semanas de agonía? Tras más de 40 años, nada cuadra.